Listo. Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación de la sesión de orientaciones para la presentación de la prueba Saber Pro en el área de competencias ciudadanas. Para mí es un placer acompañar este espacio. Mi nombre es Juan David Gutiérrez, soy licenciado en Filosofía y Pensamiento Político y Económico y magíster en Educación Inclusiva e Intercultural. Me acompaña en este espacio la profesora Blanca Margarita Díaz, quien va a hacer su presentación en este momento. Doctora Muchas Margarita. gracias, profesor Juan David. Un cordial saludo para todos, queridos estudiantes. Sí, como les decía el profesor Juan David, mi nombre es Blanca Margarita Díaz Orjuela, de profesión abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Administrativo. Es un honor para mí estar aquí acompañándoles. Gracias. Muchas gracias, doctora. Como les estaba diciendo, esta es una iniciativa que eh, la está promoviendo la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades en conjunto con la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, antes de empezar en esta explicación o este acercamiento a lo que son las pruebas saber, es importante saber de dónde salen, cuáles son sus orígenes y cuál es su objetivo dentro de la sociedad y también dentro del mundo, ¿cierto? Entonces, para iniciar, estas pruebas son una manera de medir la educación a nivel mundial y que tienen como objetivo poder hacer un análisis, ¿cierto? Y poder hacer, si se quiere, una visión cualitativa y cuantitativa de cómo se está dando la educación en el mundo. Por eso hay diferentes tipos de pruebas en donde está la prueba saber, hay prueba de noveno grado, de quinto grado, pero también hay de 11 y en este caso pues las de profesionales, técnicos y tecnólogos que tienen ciertas diferencias. Evidentemente para la parte de profesionales pues están un poco más avanzadas en cuanto a los temas y en cuanto a lo que se debe preguntar. En esta ocasión, las competencias ciudadanas, pues va a ser muy específico. Tengo que decirles que todo lo que la prueba evalúa es de una manera muy específica, son unas premisas muy concretas, es decir, unos conocimientos que son muy básicos dentro de lo que tiene que ver con el ejercicio democrático y como ciudadanos de un país, en este caso el nuestro. Entonces, sin más la idea y el objetivo final de este acercamiento es que ustedes puedan buscar preguntas tipo saber de competencias ciudadanas y puedan un poco practicar estos conocimientos que les vamos a ofrecer el día de hoy con mucho cariño. Entonces, claro, son 4 competencias que maneja la prueba de competencias ciudadanas. Vamos a ir mirándolas una a una, pero digamos que lo más importante es esto que dice aquí en la presentación, que es que no tiene en cuenta actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes, así como tampoco reflexiones morales o aquello que se considere correcto o incorrecto. Cuando hacemos esta mención, es importante que al momento de responder esta prueba no estemos sujetos a nuestras propias creencias o a nuestras propias formas de ver los asuntos o las problemáticas que allí se presentan porque muchas veces se hace a través de casos. ¿Sí? El tema de dar un ejemplo, de ver qué opciones tiene el ciudadano para poder enfrentar ciertas situaciones, pues nos llevan muchas veces a tomar la respuesta correcta solamente por lo que nosotros creemos que es o porque nosotros tenemos ciertos principios morales que los ejecutamos en la realidad, pero que al final no están sujetos a una ley o no están sujetos a una realidad ciudadana o democrática o como se deberían hacer las cosas. Por eso es importante que la subjetividad y las opiniones, las creencias y todo lo que nosotros creemos que puede ser, pues lo dejemos a un lado y seamos más objetivos, miremos más el tema de qué es lo que dicen las leyes, qué es lo que abarca digamos, el procedimiento que se debe seguir como ciudadano para resolver algunas cuestiones propias de la convivencia. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver las 4 competencias que son argumentación, conocimientos, pensamiento sistémico y multiperspectivismo. Vamos a hacer una aproximación a cada una de estas y en cada una de estas, competencias hay unas premisas
que son muy importantes que ustedes se queden con ellas, que las estudien, que las lean, que las practiquen y sobre todo pues que se las aprendan porque sobre ellas son las que van a regir todas las preguntas de la prueba. Entonces, en cuanto al tema de la argumentación, se trata de evaluar la capacidad de analizar la pertinencia y la solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Entonces, allí van a hacer diferentes acercamientos a problemáticas sociales y vas a tener que elegir la respuesta que esté mejor argumentada, que esté alineada con lo que la pregunta está diciendo o con lo que está solicitando. De cierta manera es importante, no es argumentación propia, sino es saber cuál premisa está mejor argumentada que otra. Entonces hay veces que salen o se puede descartar las respuestas correctas partiendo de su falta de argumentación. Entonces, cuando no está bien argumentada, cuando le faltan algunos elementos a la argumentación, podemos ir descartando. Y de manera contraria, cuando vemos que está más argumentada, que tiene mejores ideas o que están alineadas con lo que me están preguntando, pues voy a poder saber cuál es la clave o la respuesta correcta. También están los conocimientos, que ya son cosas muy concretas, por ejemplo, en nuestro país, de la Constitución Política del 91, en donde se rezan los derechos, los deberes de los ciudadanos y en sí la organización del Estado. Aquí en esta oportunidad vamos a poder ahondar un poco en estas premisas a través de los conocimientos que nos va a ofrecer la doctora Margarita. El pensamiento sistémico tiene que ver con la capacidad de evaluar la realidad social a partir de distintas dimensiones presentes en las problemáticas sociales y sus posibles alternativas de solución. Pues en esta competencia lo que se busca es ver la posibilidad que tienen distintas disciplinas para intervenir en diferentes problemáticas sociales. Entonces, hay unas problemáticas que se pueden trabajar más desde la psicología social o hay unas que se pueden trabajar desde algunos sistemas de pensamiento que son importantes para la sociedad y que pueden llegar a generar ciertos cambios en la misma. Y la parte de multiperspectivismo, que es evaluar la capacidad de analizar un problema o conflicto desde diferentes perspectivas. Esto es muy importante porque hay preguntas en las que hacen enunciados a partir de diferentes ideologías que existen en nuestro país. Como sabemos, hay ideologías de izquierda, hay ideologías de derecha, y esos son puntos de vista, son perspectivas finalmente. Entonces sí es importante que alcancemos a diferenciar qué perspectiva se está dando y desde qué visión se están observando las problemáticas sociales, ¿cierto? Es muy diferente, por ejemplo, que se observe una problemática social desde el punto de vista de la ideología conservadora al de la ideología liberal o neoliberal o al de otra ideología política o otra perspectiva que también puede reconocerse y que al final lo que se debe hacer es como una complementación de estas visiones para ver qué cosas se pueden aportar y qué cosas pues realmente no son tan necesarias en el ámbito de las problemáticas sociales. Aquí hay un desglose o un paso a paso de lo que las competencias ciudadanas exigen en el marco de la prueba saber. ¿Sí? Está muy ligado a lo que es la Constitución Política de Colombia. Eso es un conocimiento que nos vienen ofreciendo desde hace mucho tiempo en los colegios, digamos, en todo nuestro recorrido académico, pero que no le hemos puesto el suficiente ojo, el suficiente cuidado y el suficiente juicio a descubrir esas cosas que nos dicen allí en la Constitución, ¿cierto? Que tienen que ver con la participación de la comunidad y con un sentido democrático en el cual pues las personas, la población tienen la oportunidad de intervenir en su realidad. Entonces, están estas premisas que son como lineamientos, ¿cierto? Que son definidos ya por el Ministerio de Educación y que tienen que ver con conocer el entorno social y político, un poco saber las ideologías que se manejan en nuestro país, cuáles son las tendencias, cuál es la situación actual política del país, tener presentes sus derechos y obligaciones, ¿cierto? Entonces, saber también como ciudadano por qué se debe pagar impuestos, hacia dónde va toda esta recolección de este dinero, cómo podemos reclamar cuando estamos en alguna situación en nuestro contexto importante. Poseer la capacidad de reflexionar sobre las problemáticas sociales justamente es poder saber o no esperar que un tercero,
un político o solamente alguien con un cargo o un rol pueda venir a transformar, sino que nosotros también como ciudadanos podemos empezar a hacer acciones para transformar nuestra realidad. Se interesa por los asuntos propios de la colectividad, participa en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, un poco lo que estoy diciendo, y busca el bienestar de su comunidad. Eso es algo muy importante porque son cuestiones que en nuestro país y en todo el mundo en realidad están muy alejadas de lo que es el ejercicio ciudadano, porque el ejercicio ciudadano está muy individualizado, ¿no? Pero en realidad parte de las competencias ciudadanas es poder aportarle al otro. Aquí está el desgregado entonces de las competencias. Estas diapositivas las vamos a dejar eh, asequibles para que ustedes las puedan conocer. Igual es toda esta información, quiero que sepan, la hemos extraído de las premisas de el ICFES, de las pruebas saber, directamente de las orientaciones que están en acceso público en Internet, en donde pueden colocar prueba, competencias ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional, saber pro, porque tienen que hacer esa diferencia, saber pro profesional, significa eso para que puedan acceder a estas. Son diferentes porque las otras eh, niveles traen otras afirmaciones y otras evidencias, entonces pues es mejor que estén buscando las cosas correctamente, ¿listo? Entonces aquí están las afirmaciones. No me quiero quedar mucho en esta explicación porque pues son muy concretas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, elegimos a un al azar, por ejemplo, la 2.1 dice, conoce los derechos fundamentales de los individuos. Entonces, esto es algo que eh, debemos como apropiarnos, ¿no? Y como saber realmente cuáles son esos derechos fundamentales, cuáles son esos derechos que hacen parte de la construcción y el desarrollo de la dignidad del ser humano y de lo que significa ser humano en Colombia, ¿no? Ser un ciudadano, ¿cierto? Pero digamos que hay que, digamos, em, en esta parte de conocimientos, en esta competencia de conocimientos están estas tres afirmaciones que son las sobre las cuales se desprenden las otras que están aquí a la derecha y que tienen que ver directamente con ella. Entonces, comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales, algo que se ha venido realizando durante muchos años y que ya se supone que en esta parte para salir a profesionales, pues debemos tener una visión muchísimo más clara de qué es la Constitución, de cómo se usa y de cómo finalmente hacerla valer, ¿no? Que sea una carta viva, no una carta muerta, sino que realmente se pueda echar mano de eso. Entonces, las características básicas, como sabemos, la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país, comprende también lo que es un Estado social de derecho, identifica sus características, y las otras afirmaciones que son conoce los derechos y deberes de la Constitución, que consagran en la Constitución, y conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución, que también de cierta manera organiza cómo o da cuenta de cómo se organizan las instituciones estatales y sus funciones respecto a las ramas del poder, los organismos de control y todo lo que tiene que ver con el mecanismo y la llevada a la apuesta a la realidad del Estado. ¿Listo? Aquí tenemos las otras competencias, multiperspectivismo y argumentación. Entonces, reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan diferentes partes. Entonces, sabemos que una de las realidades de nuestro país es que es un país dividido, es un país donde unos están a favor de un ideal y otros están a favor de otro, y hay ciertas disparidades o ciertos encuentros o conflictos por esa cuestión. La idea es que ustedes puedan identificar esas ideologías y poder ser objetivos a la hora de ver un problema social y reconocer que son cosmovisiones, ideologías y redes sociales y son diferentes argumentos, posiciones y conductas, ¿cierto? Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Entonces también en donde está involucrados los procesos, por ejemplo, de paz que se han llevado en Colombia, pero también las situaciones donde han marcado crímenes de lesa humanidad, donde no ha habido respondientes, donde de cierta manera se ha quedado algunos vacíos allí, también por esa falta de multiperspectivismo o de saber que hay veces pues se ha estado manejando solamente desde una parte o desde otra parte, porque pues
La idea es que ustedes vean esto muy objetivamente, ¿no? No que estén sesgados de una sola parte, sino que tengan esa apertura crítica para poder descubrir en las problemáticas sociales qué aportes tienen diferentes perspectivas. ¿Listo? Y en las argumentaciones, entonces está el analizar y evaluar la pertinencia y la solidez de los enunciados y los discursos. Creo que es aprender a saber cuándo un discurso está argumentado con ciertas ideologías y cuándo está siendo un poco más crítico, un poco más abierto, ¿cierto? Entonces, dentro de las evidencias está que devela los prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos y valora la solidez y la pertinencia de los enunciados o los argumentos. Eh, entonces, es aprender a descubrir lo falso y lo cierto en ciertas premisas a partir de escenarios reales. Bien, y el pensamiento sistémico que tiene que ver con la comprensión de los problemas y las soluciones que involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre esas. Entonces, ya está más que visto que la solución a las problemáticas sociales no están en una sola área, ni están en una sola visión de la problemática, sino que se tienen que reunir distintos profesionales y distintas disciplinas para poderle dar una cabida mayor a la comprensión real de lo que significa una problemática social. Entonces, se trata de establecer relaciones entre las dimensiones que se presentan en la situación problemática y analizar efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. Todo esto es pura teoría, pero realmente estas premisas realmente salen en la prueba en manera o en la forma de la pregunta de las pruebas saber, que ya la estaré explicando ahorita más adelante para finalizar este video. ¿Listo? Le dejo entonces el paso a la doctora Margarita para que nos colabore con esta parte de la organización del Estado. ¿Listo? Muchas gracias, profesor Juan David. Bueno, queridos estudiantes, entonces, cuando nosotros nos referimos a la organización del Estado, decimos que efectivamente en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia está consignado que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria con autonomía en sus entidades territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada territorio, cada departamento no tiene que depender económicamente ni administrativamente a nivel nacional o a nivel de Bogotá, sino que cada departamento maneja sus propios recursos y sus propios funcionarios. También nos dice que Colombia tiene un sistema político republicano, democrático y representativo en el cual existe una clara división de poderes. Allí tenemos entonces el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Aplicándolo en la práctica, ¿qué quiere decir el poder ejecutivo? El poder ejecutivo entonces nos hace mención a que son los líderes o los encargados de manejar el país. En primer lugar está el presidente de la República, luego vienen los gobernadores, los alcaldes, y este es el poder ejecutivo. A nivel legislativo ya estamos hablando entonces de el Congreso de la República, donde están los congresistas y donde es especialmente donde salen las leyes que rigen todo el país. Y cuando ya nos referimos al poder judicial, hace referencia a todo lo que tiene que ver con los juzgados, los tribunales, la fiscalía, y que son los encargados de administrar justicia en el país. Eh, ya cuando nos referimos a la organización del Estado Social de Derecho, entonces encontramos allí, como decíamos, las ramas del poder público, que son entonces la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Tenemos también unos organismos que colaboran en la administración de la sociedad y es especialmente unos órganos de control. Cuando nosotros hablamos de los órganos de control, allí nos referimos a la Procuraduría, que es un ente que controla los asuntos disciplinarios de los funcionarios públicos. Igualmente las personerías, también tenemos como otro órgano de control, también puede ser la Defensoría del Pueblo. Tenemos la organización electoral que, como ustedes saben, la misma Constitución nos da ese derecho de ejercer nuestro voto
Entonces allí es donde se controla toda la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que como ustedes saben también es el organismo pues encargado de expedir en primera instancia las tarjetas, los registros civiles y luego entonces la cédula para todo ciudadano, que es una obligación tenerla en Colombia. Hablábamos entonces, la Contraloría también ejerce este control, pero directamente en el manejo de los recursos a nivel público, a nivel de las alcaldías, de las gobernaciones, de todos los entes públicos, cómo se están manejando los recursos, de la Defensoría del Pueblo ya hablábamos, y el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estos son a grandes rasgos, entonces, esta en gran medida la organización del Estado Social de Derecho en su estructura del Estado. Ya cuando hablamos aquí de los mecanismos consagrados en la Constitución Política de Colombia, estos mecanismos fueron consagrados en la Constitución de 1991 y estamos hablando especialmente o en la vida práctica y que a ustedes les aplica bastante a nuestros queridos estudiantes y en sí a toda la sociedad, es especialmente sobre el derecho de petición, ¿cierto? ¿Para qué sirve ese mecanismo de protección? Entonces lo tenemos argumentado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y está pues reglamentado en la ley 1755 de 2015. Este derecho de petición lo pueden presentar las personas privadas o las personas públicas eh, y los términos que se tienen para resolver este derecho de petición, entonces por regla general se conoce que son 15 días, pero también hay unos términos especiales que es cuando se piden documentos o se hacen petición de documentos, especialmente el funcionario tiene 10 días para dar respuesta y cuando se hacen consultas ya como más profundas, se tienen 30 días para resolver ese derecho de petición. Estas peticiones se pueden presentar de manera verbal o de manera escrita. Allí también tenemos pues la parte importante de esas peticiones, que es cómo identificar la autoridad ante quien vamos a hacer la petición, se debe colocar el nombre del solicitante que va a hacer la petición, la dirección de notificación y especialmente es importantísimo colocar cuál es la petición en sí, decirle al funcionario cuál es la necesidad que tengo que sea resuelta y también fundamentar las razones de derecho allí en este derecho de petición. Digamos que hay muchos modelos para presentar ese derecho de petición, pero todas estas circunstancias o estos requisitos es importante cumplirlos. Para presentar un derecho de petición lo puede hacer cualquier persona y no necesita tener abogado, no necesita contratar un abogado. Otra de las acciones constitucionales muy importantes que vale la pena recalcar aquí también es la acción de tutela. Como nosotros sabemos, entonces nosotros la Constitución nos brinda una gran gama de derechos. Tenemos más o menos 44 artículos de la Constitución Política de Colombia que nos dice cuáles son nuestros derechos: derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho a la locomoción, derecho a tener una personalidad, en fin, muchos derechos, pero también tenemos unos deberes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que esos derechos no sean reconocidos inicialmente? Mediante una petición, como les decía, o también si ya definitivamente el funcionario se niega a darnos respuesta, entonces vamos a pasar a una acción de tutela. La acción de tutela tampoco requiere abogado. ¿Quién nos ayuda a construir a nosotros una acción de tutela? En una personería y no nos van a cobrar ningún dinero. La acción de tutela entonces protege derechos fundamentales, está reglamentada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y es especialmente porque han sido vulnerados o amenazados nuestros derechos. Por ese motivo se interpone una acción de tutela y el juez tendrá 10 días para dar respuesta a esta acción de tutela. Allí en ese contenido y esas circunstancias de hecho, modo y lugar en que ocurren las circunstancias
mediante las cuales se está siendo violado un derecho, entonces esas hay que aclararlas allí al juez, porque el juez pues no es sabio, él debe conocer cuáles son los derechos que se están vulnerando. Se debe motivar esa omisión, cuál ha sido el derecho vulnerado, como les decía, debe llevar el nombre del peticionario que está interponiendo esa acción de tutela y, como decíamos, cualquier persona la puede interponer. Cuando ya hablamos de la acción de tutela, digamos unos casos específicos, cuándo es que funciona o cuándo es que procede, es por ejemplo cuando ha habido violación o falta de prestación de un servicio público que es educación, o cuando no se ha prestado el servicio a la salud, cuando no se ha prestado los servicios públicos, o cuando una persona, por ejemplo, ha sido privada de la libertad y no se le ha resuelto no se le ha resuelto su situación legal dentro del término que estipula en este caso el Código Penal, o por ejemplo, cuando se ve perjudicada una persona en el habeas data, quiere decir que la persona ha tenido una deuda y dentro de un tiempo oportuno la entidad debió de haber levantado esa sanción si es que ya el peticionario está al día en sus pagos, pero resulta que no es así y por tal razón hay que interponerse, se puede interponer esa acción de tutela. O cuando se trata de la indefensión de un menor. También que, por ejemplo, un menor está siendo vulnerado, no se le están prestando sus servicios a la educación, a la salud o al cuidado, al menos mínimo que debe tener un menor, entonces también se puede interponer una acción de tutela. ¿Quién la interpone? Cualquier ciudadano que está viendo que su vecino está maltratando a su menor o que no le está brindando los derechos que corresponden según la ley. Aquí también tenemos otra acción que es la acción de cumplimiento, que esa acción de cumplimiento es, por ejemplo, cuando existe una ley o existe una ordenanza o existe cualquier acto administrativo que el funcionario puede ser alcalde o puede ser gobernador no ha cumplido, entonces procede la acción de cumplimiento. Esa acción de cumplimiento, pues, digamos que a ratos no lo utilizan mucho las personas, pero sí es una acción constitucional que se podría interponer en cualquier momento. También tenemos la acción de grupo. Cuando nosotros hablamos de derechos colectivos, que esto es importante tenerlo muy presente porque generalmente sale en la prueba también, cuando nosotros hablamos de esos derechos colectivos se refiere al medio ambiente, a un ambiente sano, el derecho a un espacio público y el derecho a los consumidores. Esta acción popular, la acción popular está reglamentada en la ley 472 de 1998 y especialmente esta acción para interponerla no requiere de abogado. ¿Cuándo se podría presentar una acción de cumplimiento? Una acción popular. Estamos diciendo que, por ejemplo, que hay contaminación del medio ambiente. Cualquier persona puede acudir ante el juez y presentar esta acción popular. Ya cuando se trata de esa acción popular, entonces se dice que se ejerce para evitar el daño contingente, para que cese el peligro o la amenaza de la vulneración de estos derechos colectivos y resarcir las causas y resarcir más bien el daño. Es decir que se le está pidiendo al juez que resarza el daño, o sea, que vuelva las cosas a su estado original, es decir, si había contaminación, que cese, que le ordene a la autoridad que compete, por ejemplo, si hay un botadero de aceite o si hay una contaminación, una quema al lado de nuestra casa, una quema de llantas, entonces, ¿qué ocurre? Ese es un derecho colectivo que debe ser respetado. En cuanto se refiere a la acción de grupo, que ya para terminar, deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño y la acción de grupo sí requiere de abogado, a diferencia de la acción popular, que la acción popular, como decíamos, no requiere de abogado, esta acción de grupo sí necesita de abogado y debe ser que se le pide al juez que se indemnice a la comunidad que le han causado daño con la quema de llantas o con la falta de prestación de un servicio a nivel colectivo, especialmente. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, y bueno, espero que esta pequeña explicación les sirva a ustedes para entonces tener presente
y poder resolver cuáles son, en definitiva, las acciones constitucionales que nos trae, o las acciones más bien, los mecanismos de participación ciudadana que nos trae la Constitución Política de Colombia y que todo ciudadano tiene derecho a hacerlos efectivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Margarita, por esa explicación tan profunda y muy buena acerca de estos mecanismos. Antes de terminar, porque vamos a terminar con la pregunta, pues les dejamos abierta la posibilidad de podernos contactar para cualquier duda, para cualquier acercamiento, para cualquier material que ustedes estén interesados, pues nosotros estamos muy prestos a ayudar en este proceso y que puedan echar mano pues de todas las posibilidades que tiene la universidad para salir avantes en esta prueba que es muy importante para todos porque finalmente podemos estar midiendo que la cantidad de conocimiento o de cierta manera darnos una visión de qué es lo que hemos venido haciendo en el transcurso universitario, ¿listo? Y esto es pues ya para finalizar el video, pues hay un ejemplo práctico de una pregunta de la prueba Saber Pro, específicamente que es esta y dice de la siguiente manera. Entonces, pues, antes de empezar, quisiera señalarles cómo está la estructura de la pregunta, porque todas las preguntas tienen la misma estructura. Siempre hay un inicio, que es una premisa o un contexto o una situación o una problemática que enuncia, ¿cierto? La pregunta y que inmediatamente después de la problemática, después del enunciado, lo que hacen es una acción concreta de pensamiento referente a lo que está diciendo el enunciado o el contexto. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen, lo que pasa es que estas preguntas, la respuesta está sobre la misma pregunta, ¿cierto? Entonces, y si nos ponemos juiciosamente a leer, con comprensión lectora crítica, podemos darnos cuenta de que es verdad. Es decir, sobre la misma enunciación de la problemática se están marcando unas ideas que son fundamentales, unas palabras que son fundamentales, que se llaman palabras claves y que son lo que nos va a dar el indicio de cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Y luego de eso, cuando nos piden esa pregunta, esa acción de pensamiento, pues nos refieren cuatro posibilidades en donde hay tres tipos de pregunta, en donde el primer tipo de pregunta hay una que es verdadera, otra que es contradictoria, otra que es distractoria y otra que no tiene nada que ver. Eso es el tipo uno, que es la pregunta que más frecuenta las pruebas a ver, que es como hay una que es verdadera y las otras son distractoras, o hay una que quiere persuadir a la persona, lo que llamamos nosotros la cascarita, ¿cierto? Pero que es muy fácil de identificar una vez entendemos la estructura de la pregunta y vamos leyendo preguntas de este tipo cada vez más. La práctica es supremamente importante. En este video queremos dejar muy claro esto, de que sí, los conocimientos son fundamentales, pero también la práctica de estas preguntas, como lo estamos viendo en este momento. La pregunta la tipo 2 es que trae dos verdaderas, ¿sí? O dos, pero solamente una es correcta. Entonces, dos verdaderas, dos que distraen, dos que se contradicen, dos que no tienen nada que ver, pero de esas dos verdaderas es una correcta. Claro, vamos a entrar en el terreno de lo verdadero, ¿no? Obviamente hay premisas y hay cuestiones que son verdaderas, pero que no están alineadas ni con la pregunta que le están haciendo, ni con el enunciado o el contexto que le está marcando la pregunta. En ese sentido, pueden ser verdaderas, pero la correcta es solamente una, ¿cierto? Y en la tipo 3 es bueno que ustedes sepan este tipo de preguntas porque ustedes van mirando a qué se van enfrentando y conociendo a eso que se van enfrentando, ¿no? En la pregunta tipo 3 todas las cuatro respuestas son verdaderas. Es decir, que lo que están diciendo allí es cierto, ¿sí? Es verdad, pero hay una sola que es correcta, hay una sola que está alineada con la pregunta, que está alineada con los insumos del contexto y que está alineada con esas palabras claves que podemos sacar del enunciado. ¿Listo? Entonces, una vez ya habiendo explicado esto, pues vamos a proceder a mirar la pregunta. Dice, en una ciudad los habitantes se enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público es limitada y de mala calidad.
el gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente de acuerdo con el último número de la placa, ¿cierto? Sabemos que esto es una situación que se presenta en Bogotá, en Villavicencio, en las grandes ciudades o las ciudades que son más pobladas, pues se presenta este tipo de pico y placa, le llamamos, ¿cierto? Pero va a cambiar dependiendo de la ciudad y de la cantidad de carros que se quieren eh, como retener, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí es que a pesar de que veamos todo eso en nuestra realidad, debemos adherirnos a lo que dice el contexto y a lo que nos dice literalmente la pregunta, ¿cierto? Entonces dice, el gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente de acuerdo con el último número de la placa. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? Entonces, aquí ya hay algo muy específico que nos estaban preguntando y que tiene que ver con los efectos de una medida en la que los carros no pueden circular en su totalidad, sino que hay una restricción a unos carros por el tema del tráfico, ¿cierto? Entonces dice, las respuestas y las opciones nos dicen A, que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios de transporte público. Acá podemos ver que eso es verdad, ¿cierto? Si disminuyen los carros particulares, el transporte público seguramente va a crecer. Esto es verdad, pero de que sea verdad a que sea correcto, es una distancia que debemos aprender a diferenciar y a reconocer, ¿cierto? La B dice que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente. Eso podría también ser una de las claves, pero hay que tomarse el tiempo de leer las otras. Es muy importante que uno no se apresure a decir esta que leí, esta es la correcta, no, sino que tiene que leer todas las opciones para poder descubrir cuál es la correcta, ¿cierto? La C dice que disminuya la contaminación del aire y se debilite los controles al nivel de contaminación máximo permitido por tipo de vehículo. Esto también es verdad, ¿cierto? Si al disminuir los vehículos que andan en la ciudad, disminuye la contaminación del aire. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué momento de la pregunta, en qué momento del enunciado estamos hablando de la contaminación del aire? ¿Cierto? No estamos hablando de la contaminación del aire, no es algo que esté directamente relacionado con el enunciado. Entonces, por ese motivo podemos ir descartando esa C, que sí es verdad, pero que no es correcta respecto a lo que nos están preguntando. Y la D dice que aumente el precio de los vehículos particulares y los vehículos de transporte público no circulen con pocos pasajeros. Claro, hay una parte de la respuesta que es correcta, pero hay otra que no está relacionada y que el aumento del precio de los vehículos pues se debe más a cuestiones del mercado y más a cuestiones de la economía, ¿cierto? Que a medidas, digámoslo, del gobierno, medidas estatales, ¿cierto? Entonces, ya viendo el panorama general de la pregunta, podemos darnos cuenta de que la C y la D, este sistema de descarte es muy bueno porque usted va pudiendo eliminar aquellas respuestas que no están siendo coherentes con lo que me está dando la pregunta, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, ya puedo descartar la C y la D por esas razones que les acabo de dar. No estamos hablando de contaminación del aire y no estamos hablando de precios de vehículos, ni estamos, digamos, acorde a estas dos respuestas. Nos quedaría la A y la B, que podrían ser verdaderas, pero solamente una es la correcta, ¿cierto? En donde pues podemos darnos cuenta que la respuesta correcta o la clave es la B, pues la única que presenta dos efectos no deseados en la que concierne el transporte ay, perdón, en la ciudad, ¿sí? Entonces, claro, el aumento del número total de carros particulares, es muy posible que transporte público se vuelva deficiente porque no está preparado para recibir ese público, ¿cierto? Entonces, cuando hay una atención de público muy grande, pues, y no se está preparado para ese movimiento, pues puede pasar esa cuestión, ¿no? Entonces, como vemos, este es un pequeño ejemplo, pero la idea es que ustedes hagan esto con las preguntas que ustedes puedan encontrar y de todas las materias va a tener la misma estructura, la misma organización. Por eso no es imposible sacar buenos resultados, no es imposible responder correctamente,
sino que hay que hacerlo detenidamente, con pensamiento crítico, con también, como lo estábamos mirando, las diferentes perspectivas y los acercamientos que son necesarios para poder descubrir la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, esto era todo lo que queríamos mostrarles. Como les indico, estamos muy prestos a escucharlos y a poder asesorarlos en cualquier cosa que necesiten. Mi correo electrónico es juanr.gutierrez@unat.edu.co. En Teams también aparezco como Juan David Gutiérrez Ramírez, docente del CEADA Casillas, para que puedan contactarnos y asimismo si quieren que les enviemos materiales, aunque estas diapositivas se van a enviar junto también con algunas preguntas para que puedan practicar, pero dado caso de que necesiten explicaciones, asesorías y demás, estamos muy prestos a ayudarles, también con la doctora Margarita y con la Escuela de Ciencias Jurídicas, que también le damos el agradecimiento por estar en este espacio y pues poder realizar este video. Entonces, doctora Margarita, si quieres dejar tu correo para que también cualquier inquietud o cualquier acercamiento, pues también te puedan contactar. Y de antemano, darte las gracias por este acompañamiento tan especial y por esta oportunidad de enseñar a los estudiantes esta parte de la prueba saber. Muchísimas gracias, profesor Juan David. Sí, efectivamente, queridos estudiantes, lo importante es saber leer la pregunta y saber hacer ese razonamiento lógico con la pregunta más adecuada y así poder dar una respuesta efectiva. Entonces, mi correo es escuela de ciencias sjp, sjp.sao@unat.edu.co. Entonces, cualquier inquietud, así como lo manifiesta el doctor Juan David, estaremos totalmente atentos en resolver. Muchísimas gracias. Ya voy a copiar por aquí también el correo. Muchas gracias. Sí, profesor Juan David, ahí está bien. Ah, espérate porque falta SAO. Escuela, correo. Correo, escuela, ciencias jurídicas políticas, SAO, @unat.edu.co. Muchas gracias. Listo, Doc, muchísimas gracias a ti también por el acompañamiento y entonces que tengas un excelente día. Gracias, mi apreciado profesor Juan David. Un feliz día para todos.